Bien, entonces, para que quede grabado, la idea de hoy es tratar de organizar de qué manera vamos a trabajar. Es medio atípico lo que estamos viviendo ahora. La idea era trabajar más en el aula y no tanto en lo virtual. Así que nada, estamos como estamos y vamos a tratar de poder trabajar de esta manera hasta que, bueno, que podamos volver a las aulas y trabajar. Después les voy a comentar, yo no sé si ustedes también están en taller uno. ¿Taller de sistema? Sí, señor. Sí, sí. Bien, no sé si, Sí, sí, sí. porque eso también tenemos que ver cómo trabajamos, porque íbamos a ir a la escuela robótica, pero con el Oh, tema de la cuarentena, creería yo que este primer semestre va a ser medio complicado. Ok, les voy a contar de qué se trata la materia, de cómo nació la materia, qué cambios hubieron en la materia y qué cambios van a haber ahora en las materias. ¿Sí? ODBC, ¿qué es ODBC primero? ODBC es un estándar de conexión a base de datos. Cualquier tipo de motor de base de datos, ¿sí? Yo me puedo conectar yendo a fuentes en Windows y me van a aparecer una lista de drivers o archivos generados por distintos proveedores para yo, programador, conectar mi sistema con algún motor de base de datos. ¿Mm? Hay muchas formas de poder conectar una base de datos, ¿sí? Dado, Rado, JBC, etc. Esa era la idea principal cuando se creó la carrera con esta materia. Las conexiones, evidentemente, no es muy complicado hacer una conexión a una base de datos. Entonces, cuando yo, el segundo año que estaba dictando esta materia, había algo nuevo, que yo lo venía trabajando cuando vivía en Buenos Aires, que era todo tipo de arquitectura de software. Arquitectura de software me refiero a framework, que en aquel momento, hace un par de años atrás, nadie sabía que era un framework. Un patrón que sería una especie de manual de cómo hacer un framework, y a partir de ahí empezaban a nacer un montón de frameworks. El framework de .NET, Java, bueno, ahora hay varios, PHP tiene su framework, ¿sí? Entonces, aquello que era complicado, aquello que nosotros no sabíamos de cómo poder trabajarlo, eh, cómo poder estructurar nuestro trabajo, bueno, lo veíamos en esta materia, ¿sí? Porque dentro de la historia de los lenguajes de programación, nosotros tenemos la primera parte que era lenguaje secuencial. Nosotros teníamos cualquier tipo de lenguaje, básicamente, bueno, BASIC era el más común de todos, en donde BASIC nosotros trabajamos con líneas de código. Poníamos 10, 20, 30 como número de línea de código, ¿sí? Yo podría escribir 10 y ahí seteaba una variable. 10A igual 5, 20B igual 10, 30 y podría poner un if, en la 40 podría poner un for, etc. Entonces había una sentencia que se llamaba goto, y el goto me servía a mí para ir a alguna línea que yo le especificara. Por ejemplo, si yo quería hacer un bucle, podría trabajar estando en la línea 50, le podría decir go to 10. Entonces, iba a la línea 10. Ese tipo de lenguaje se llamaba secuencial. ¿Sí? El tipo era secuencial. Entonces, yo iba escribiendo todos los códigos con una línea determinada. O sea, yo podía poner 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero se trabajaba de 10 en 10
porque siempre uno quería agregar alguna sentencia en el medio porque se había olvidado. Entonces, de repente, si yo me olvidé una sentencia, entre la 50 y la 60 podría crear la línea 55, por ejemplo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, bien. Perfecto. Ustedes ya vienen programando, así que se dan cuenta de lo que vengo diciendo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Fenómeno. Después dijeron, uy, los lenguajes secuenciales son un quilombo, son desordenados. Claro, porque con el tema del GoTo, si vos querías hacer un algoritmo más o menos ordenado, te aparecía un GoTo en algún lugar y la estructura, para seguir la lógica, medio que después era complicada seguir. Entonces, vienen los lenguajes estructurados. Los lenguajes estructurados eliminan esa secuencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a programar en las estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, un if tiene un end-if, un while tiene un end-while, lo mismo que un for, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa lógica de programación nosotros la tenemos que escribir en una estructura, ¿sí? Evidentemente, uno podía salir de esa estructura con un exit, salía de esa estructura, pero entraba a otra estructura, ¿sí? No muy distinto a lo que estamos trabajando hoy día. Después, siguió avanzando esta metodología de ordenar los códigos, ¿sí? Y aparecieron los objetos. Los objetos, básicamente, es una representación de una estructura real a lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Por ejemplo, una clase, sabemos que una clase podría ser la representación de un plano. ¿Para qué me sirve un plano? Para crear casas. Yo con un plano puedo crear n cantidad de casas, ¿ok? Y yo con una clase podría crear n cantidad de objetos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Es claro? ¿Se entiende la parte de objetos? Sí, sí. Bien, es lo que venían trabajando hasta ahora, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, dentro del objeto, nosotros, además de las propiedades que tiene cada objeto, podría ser las propiedades de un objeto cliente, yo podría tener nombre, apellido, DNI, dirección, etc. ¿Ok? Y los métodos básicamente son las viejas funciones, lo que los viejos programas lo denominaban subprogramas, funciones, procedimientos almacenados, etc. ¿Ok? Sí, sí. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bien. Una vez que estamos dentro del mundo de objetos, estos objetos hay que ordenarlos. ¿Y qué es lo fundamental en objetos? ¿Cuál es una de las reglas en los objetos? Tratar de optimizar código, no escribir a lo pavote. Tratar de que ese código sea reutilizable. Y la mejor manera de reutilizar es generando framework. Los frameworks, básicamente, es una colección ordenada de objetos para poder realizar algún tipo de tarea. Entonces, yo no voy a escribir un método para hacer un insert, un delete, un update, por cada sistema que tenga que hacer. Me vuelvo loco. ¿De acuerdo? O por cada objeto que yo tenga. Entonces, yo podría optimizar un solo método que se llame insert, recibe información y esa información es la que yo grabo en la base de datos. ¿De acuerdo? En caso otorga. Jóvenes. Sí, 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 de acuerdo. Bien. Estaba sí. muteado sin querer. Bueno, a ver. Ustedes van a ver un archivo que está en el aula virtual que se llama Arquitectura GIST. Ese es un trabajo que yo había preparado
hace mucho tiempo para la JAIO, que me habían invitado a participar en la JAIO. Entonces preparé ese documento, ¿sí? Es un tanto viejo, pero bueno, ahí más o menos lo que trato de explicar es cómo funciona un framework, para qué es un framework. Hasta el año pasado, nosotros en la materia lo que hacíamos era crear un framework desde cero, ¿sí? Este año la idea es otra. Queremos cambiar la forma de trabajar con esta materia. ¿Por qué no vamos a crear un framework desde cero? Porque ustedes, tengo entendido, que en materias anteriores estuvieron trabajando con Java y ya estuvieron trabajando con framework. ¿Es cierto? Sí, sí. Se escuchó un sí Sí, sí. medio cortado. Sí, perfecto. Entonces, no voy a volver a hablar del tema, porque sería repetitivo. Lo que sí me gustaría ver es la parte de la comprensión que tienen de el análisis de una base de datos y cómo lo migrarían ustedes a objetos. Eso es fundamental, ¿sí? Eso necesito ver cómo están trabajando ustedes, ¿sí? Y después lo que veríamos, que no lo estuvieron viendo en otras materias, es la conectividad a sistemas móviles, ¿sí? Sí. ¿Me van siguiendo? Ok. Sí, Entonces, sí. la idea es, en principio, es evaluarlos, no evaluarlos con nota, quiero ver cuáles son los puntos que tengo que remarcarles. Habría que hacer una actividad que es el modelo de una factura. Yo ahí les dejo en actividades, si lo ven, si entran al aula virtual, dice modelo de factura. Van a ver Ajá. una factura común, ¿sí? Es un gráfico de una factura. Sí. Entonces, Sí, ahí veo. perfecto. Para la próxima clase, lo que quiero es que me hagan una normalización de esa factura, ¿sí? ¿Recuerdan qué es lo que es normalización? Sí, los 3 pasos para dar una base de datos. Exactamente, que los datos deben ser atómicos, no repetitivos y no tienen que haber datos calculados. Hay dos más que yo no las recuerdo, pero que casi nadie las utiliza. ¿Sí? Claro, nosotros nos habían enseñado las 3 primero porque son los que se utilizan, el Sí, resto exactamente. Los tres quedaba primeros como... es lo que usamos todos. ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces, lo que necesito que trabajen para la semana que viene, para la próxima clase, ¿sí? Es que hagan tomen este modelo de factura, lo normalicen, esté presentado, y la clase que viene vamos a hacer un debate. ¿Ok? Entonces, Sería para el martes. para el Sería. martes, sí, para el martes, ¿sí? Vamos a estar acá todos peleando a ver quién tiene la razón. Pero la idea es, a ver, para hacer un algoritmo ustedes saben que hay N formas, ¿sí? Uno siempre, a medida que va trabajando y trabajando, siempre va optimizando la manera de programar, ¿ok? Entonces, la idea es llegar a un punto común, a ver cómo vamos a normalizar esa factura, y después lo que vamos a hacer es pasar ese modelo relacional, vamos a pasar a objetos. Vamos a ver herencias, vamos a ver polimorfismos, ¿sí? ¿Por qué yo necesito esto? Porque después vamos a seguir trabajando con análisis de sistemas, es decir, vamos a programar un pequeño sistemita en el teléfono que sea un alta, baja modificaciones y un listado.
Vamos a ver si nos podemos conectar a bases locales del teléfono o a bases remotas. ¿Ok? Con un ejemplo sencillo. No vamos a hacer algo muy... Tenemos que lograr hacer una ABM. Porque la mayoría de sistemas, lo que nos van a pedir nosotros son ABM. ¿Sí? Entonces, necesito que estemos hablando todos igual. Necesito que tengamos todos los mismos conceptos para poder avanzar. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Bien, comuníquenle al resto de los chicos, ¿sí?, que esta clase, esta pequeña introducción, va a estar en mi canal de YouTube, para que la puedan ver y puedan ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿Sí? Bueno. Entonces, igual está el grupo de WhatsApp. Ahí ¿cómo? se puede pasar. Está el grupo de WhatsApp, digo, ahí Sí, se le puede podemos pasar pasar el también. link. Sí. Ustedes verán la mejor manera en que puedan pasar la información a sus compañeros. ¿Sí? Entonces, tratemos de tener algunas clases presenciales, ¿sí?, para ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar, y el resto pueden ser consultas. Lo vemos. La idea es que vayamos coordinando, ¿sí? Insisto, estamos en una situación atípica. Entonces nos tenemos que coordinar, nos tenemos que organizar para poder llegar a buen puerto para finalizar el semestre, ¿sí? Insisto, acá, esto no es que vamos a estar 1 o 2 semanas, esto supongo yo que va a ser todo el semestre de esta metodología virtual. Entonces busquemos la mejor manera de que ustedes y yo podamos realizar este trabajo, ¿sí? Podemos avanzar con la materia. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Bueno. Bueno, somos 3, somos poquitos en el aula. Entonces, los comprometo a hablar con sus compañeros para la clase que viene, porque va a ser de la misma metodología. Así, vamos a crear una video, vamos a conversar y vamos a analizar. Yo voy a compartir uno de los trabajos y lo vamos a ir modificando. ¿Ok? Bueno. Ah, perfecto. ¿Está? Para En la el aula clase que viene están... tenemos que presentarle la factura normalizada por nosotros, ¿sería? Tenemos Sí, que Con el crearla. modelo sí. relacional. Ah, Vamos listo. a preparar exactamente el modelo relacional. Vamos a debatir cómo queda el modelo relacional, ¿sí? Llegar todos a un acuerdo, y el siguiente paso va a ser pasarlo a objetos, ¿sí? Pero primero hagamos el modelo Ok. relacional de la factura, ¿ok? Quiero ver que todos Bueno. tengan la misma idea, entonces podamos trabajar en un mismo prototipo para llegar al final del semestre con algo funcional. ¿Estamos? Bueno. Bueno, Sí. e insisto, les pido que le avisen a los chicos que la próxima clase, ¿sí?, que no me acuerdo cuál es el horario, me voy a fijar acá en el aula virtual. 19:20, creo. Acá Mismo está. horario Es el que hoy. martes, sí, mismo horario que hoy. ¿Está bien? Bueno, y el jueves no tenemos clase. Entonces va a quedar para la otra semana, o sea, esta semana que viene, hacemos la normalización y la próxima semana trabajamos con el objeto, con los objetos. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, yo entonces Bien, ahora sí. les estoy subiendo la grabación para el resto de sus compañeros, y igual les paso el link, una vez que lo suba, les paso el link por el grupo WhatsApp, ¿sí? Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, no hay ningún Bueno. problema. Me mandan la consulta al grupo WhatsApp y yo la contesto. Bueno, Ok. Bueno, dale, profe. Ok, De manera, profe. bueno chicos, un gusto. Falta el mate. buenas noches, profe. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.